Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a hacer una pequeña clase de gestión financiera y principios de economía de salud. En el mercado de la salud tenemos dos tipos de empresas principalmente, con fines de lucro y sin fines de lucro. Ambas son empresas, pero comparten un mismo objetivo, que es atender a pacientes que requieren de intervenciones sanitarias, ¿ya? Y que necesitan para prestar sus servicios, uno, financiamiento o activos o recursos económicos, recursos humanos, propiedades, plantas y equipos y gestión de ventas. Toda institución o toda empresa requiere de un análisis financiero de sus costos, gastos y activos. Para que una empresa pueda subsistir, necesita tener claros los costos operativos y los gastos asociados a las ventas de sus servicios. Los costos operativos son todos aquellos que valorizan las prestaciones por las cuales la empresa existe. Es decir, son todos aquellos costos en los cuales incluye la empresa, ¿ya?, para brindar servicios de salud, servicios directos de salud, es decir, insumos, recurso médico, recurso enfermera, recurso tecnológico médico, ¿ya? Secretarias y SOME, Servicio de Orientación Médico Estadística. Además, necesitan valorizar todas las prestaciones que denominaremos gastos una vez que el producto ya se encuentra en venta. Es decir, tenemos que asociarle a los costos operativos los gastos de alimentación, los gastos de aseo y ornato, los gastos de servicio de guardia, con los cuales pudiera contar la empresa. ¿Cómo lo hacen los hospitales públicos para obtener recursos? Los hospitales públicos funcionan en base a el estudio de las principales prestaciones de salud en los cuales ellos van a brindar sus prestaciones. Para ello requieren de caracterizar la cartera de prestaciones que ellos van a realizar durante un año y sobre eso solicitan un presupuesto, ¿ya? Un presupuesto sobre todo para el funcionamiento y la mantención del recurso humano y de los gastos operativos esenciales. Para poder mantener estos gastos, los hospitales necesitan cobrar sus prestaciones. ¿Y cómo lo realizan? Lo realizan a través de cobros, a través de FONASA, ¿ya? Y para optimizar la compra sanitaria, FONASA a partir del 2015 establece un mecanismo de pago que son los grupos relacionados a diagnósticos en el sector público hospitalario. Y además en el sector privado para derivaciones de camas críticas y en aquellas prestaciones en que los hospitales públicos no tengan cómo dar abasto en sus funciones. Estos servicios se externalizan a través de pago de GRD. Los grupos relacionados diagnósticos no es más que una forma de pago, ¿ya?, de las prestaciones otorgadas por los servicios de salud. En ellas se incluyen los procesos clínicos o gastos operativos o costos operativos y los procesos administrativos contables y de facturación. Procesos asociados a ventas o gastos asociados a ventas. En los grupos relacionados diagnósticos, en la caracterización de un grupo de pacientes que cumplen las mismas características de patología, por las cuales se supone van a requerir el mismo tipo de prestación, por lo tanto se valorizan de la misma forma. El GRD ya se valoriza una vez que el paciente ha sido dado de alta. ¿Por qué? Porque el diagnóstico inicial de entrada puede cambiar con el diagnóstico de alta, por lo tanto cambia el grupo relacionado diagnóstico al inicio del tratamiento en relación al egreso hospitalario. Y el pago de la actividad hospitalaria de los establecimientos se hace en relación a un precio base o GRD que los mismos hospitales valorizan en relación a sus prestaciones en años anteriores por la cantidad de casos atendidos.
el mismo sistema ocupan las clínicas privadas para la postulación de GRD a nivel ministerial. ¿Qué pasó con la Clínica Las Condes? La Clínica Las Condes en este momento demandó a su gerente, ¿ya? Y lo desvinculó porque durante el pic de la pandemia del año 2020 tomó pacientes COVID, ¿ya? Y licitó esta prestación de camas críticas y atención de pacientes COVID a FONASA. Sin embargo, no calculó bien la cantidad de recursos utilizados por este GRD. Y dice, FONASA declaró que aunque no existe contrato con esta y la Clínica Las Condes, iba a concurrir al pago de todas las prestaciones de salud antes mencionadas bajo el mecanismo de valorización GRD para los pacientes FONASA. Sin embargo, en el caso de Clínica Las Condes, la estimación de esas tarifas no permiten cubrir los costos fijos y de operación del recinto de salud. ¿Cómo está estructurado el GRD? El tipo de GRD, ¿ya? Según el sistema de órgano que está afectado en el ser humano, se clasifica en un código y a este código se le asigna un nivel de severidad y complejidad, ¿ya? Es decir, puede estar sin comorbilidades y sin complicaciones, con comorbilidad y sin complicaciones, sin comorbilidad con complicaciones y con comorbilidad y con complicaciones. Por lo tanto, estos GRD asumen diferentes formas de pago dependiendo de la severidad y complejidad del diagnóstico inicial. Por lo tanto, van a tener un pago diferente. Ejemplo, aquí FONASA licitó el GRD del uso de camas críticas y ofertó al mercado, ¿ya?, esta licitación, y varias clínicas privadas postularon a GRD por uso de camas críticas con un valor de 2.730.000 pesos en la clínica Servisalud, a la más cara, que corresponde a la clínica del Elqui, 7.890.000 pesos en relación a cama crítica con el mismo nivel de complejidad, ¿ya? Y a través de las bases de licitación se eligen los oferentes que se ganan estas licitaciones. Sin embargo, para tener claro, ¿ya?, todos los gastos desde el punto de vista operativo, los costos, los gastos asociados a ventas, ¿ya?, el pago de impuestos, el pago de préstamos, el pago de acreedores, todas las empresas necesitan de contabilidad. La contabilidad es un lenguaje que tiene como fin proveer información útil para quien toma las decisiones en las instituciones de salud, ¿ya? Tanto instituciones privadas como públicas requieren de un informe de contabilidad o un informe financiero, cuya función es medir y registrar, y el objetivo es presentar información, es decir, reducir asimetrías en cuanto al que emite el informe y el que toma las decisiones. Solamente a manera de conocimiento, ¿ya?, el sistema contable, ¿ya?, requiere de una entrada, que son todas las transacciones que realiza una institución, ¿ya? Requiere un proceso de transformación y un producto. En el proceso de información se consignan todas las transacciones en un libro diario, que se traspasa a un libro mayor, ¿ya?, que generalmente se actualiza una vez al mes, en que se evalúan todas las transacciones a través de asientos de ajuste, se realiza un balance y comprobación de saldos, se realizan ajustes de cierre, y por último, una vez en forma trimestral, se emiten un informe de resultados. ¿Qué nos muestran los estados financieros? ¿Ya? Los estados financieros son declaraciones de información en términos financieros sobre una empresa que se consideran objetivos y precisos. Es decir, nos indica cómo está la empresa desde el punto de vista financiero, si es viable o no invertir en ella, si es viable o no prestar recursos a esa empresa, y si esa empresa es capaz de cancelar todas
todos sus compromisos financieros. Por lo tanto, estos estados financieros describen ciertos atributos de la empresa que son importantes para los distintos usuarios que toman decisiones, ¿no? En el caso de las empresas privadas, generalmente los gerentes generales y directores toman las decisiones de estas empresas, y en el caso del sector público, los directores hospitalarios, los servicios de salud y la superintendencia, perdón, y el Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Salud Pública y de redes asistenciales, toman las decisiones en relación a los estados financieros que en el sector público se denominan balance general. Así tenemos que hay instituciones de salud que son emisores de valores de oferta pública, es decir, están en la bolsa de valores o cotizan en la bolsa de valores, ¿ya? Y que deben presentar dentro de los estados financieros un estado de situación financiera, estado de resultados, estados de flujos de efectivo, estados de cambio de patrimonio neto y notas explicativas para cada uno de los antes mencionados. También tenemos empresas de salud privadas que no transan en la bolsa y que sin embargo deben emitir ya el estado financiero con las mismas características que aquellos que transan en bolsa. ¿Quién garantiza que la información presentada por ambas instituciones esté en forma correcta? En las instituciones privadas que transan en bolsa, en la Comisión del Mercado Financiero. En el caso de las instituciones de salud, los informes presentados son revisados por la Superintendencia de Salud. Sin embargo, ¿qué pasa con los hospitales públicos? Los hospitales públicos emiten estados de situación financiera denominados balance general, las cuales presentan el estado de resultados, el estado de situación presupuestaria, el estado de flujos de efectivo que transcurrieron durante el año, el estado de cambio de patrimonio y las notas explicativas. ¿Y a quién se lo presentan? A la Contraloría General de la República, y es la que valida estos informes anualmente. Estado de situación financiera, ¿ya? Que es el primer punto del estado financiero de una institución, ¿ya? Nos muestra una foto de qué pasa con la situación financiera de la empresa. Es decir, explica de dónde vienen los recursos para funcionar. Vienen de los activos que tiene la empresa, que es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Es decir, es un cobro que realiza la empresa por sus actividades realizadas de manera de obtener dinero en efectivo o cuentas por pagar, que se clasifican en corrientes o no corrientes, ¿ya? Dependiendo del plazo que tengan para recibir este dinero. Si el plazo o cobro se realiza en menos de un año, es un activo corriente, y no corriente es aquel que se realiza en un periodo superior a un año. Los pasivos son obligaciones por pagar que presenta la empresa surgida a raíz de hechos pasados o de préstamos en los que han incurrido una institución para poder financiar su actividad operativa o inversiones. Y al igual que los activos, se clasifican en corrientes y no corrientes. Patrimonio es la parte residual de los activos de la empresa, es decir, son las ganancias que se reparten entre los cotizantes en bolsa o aquellos que compran acciones de la empresa, ¿ya? Y en aquellas empresas que no transan en el mercado financiero a través de la bolsa, son recursos acumulados que quedan una vez que se obtienen resultados del ejercicio de ganancia o pérdida. Así, la Universidad de Talca también nos emite un estado financiero que está disponible a través de la red pública o de Internet, ¿ya? Y los clasifica en activos corrientes y activos no corrientes. Y en el activo corriente son todas aquellas entradas de dinero que tiene la universidad, y podemos mencionar el efectivo, otros activos financieros, activos no financieros,
deudores comerciales que le deben a la universidad, que son todos aquellos flujos de dinero en efectivo o cuentas por cobrar que tiene la universidad. Y aquellos activos no corrientes mayor a un año, ¿ya? Son deudores comerciales, inversiones contabilizadas, ¿ya? Otros activos no financieros no corrientes, ¿ya? Y activos intangibles, y lo más importante, la propiedad, planta y equipos de la universidad, ¿ya? Que si bien se consideran activos no corrientes o a largo plazo, porque la posibilidad de la empresa de venderlos para obtener flujos de dinero en forma efectiva siempre están presentes. Pasivos o cuentas por pagar y patrimonio, ¿ya? También son presentados en el informe anual de la universidad. Pasivos corrientes o cuentas por pagar durante el año de presentación de los informes, ¿ya? Y pasivos no corrientes o cuentas por pagar a largo plazo, ¿ya? Y patrimonio, es decir, el capital emitido por la universidad para poder subsistir, ¿ya? Que es el capital base que cuenta la universidad para ser considerada como una empresa dentro del mercado educacional. Por lo tanto, siempre estos informes son presentados, en este caso, a la Superintendencia de Educación, y la Superintendencia de Educación los presenta al Ministerio de Educación y a la Contraloría General de la República, quien revisa estos informes y garantiza que estos informes estén de acuerdo con la situación presupuestaria de activos y pasivos y patrimonio que tiene la universidad. También en todo informe deben ir notas explicatorias, que son los números que aparecen dentro de los estados financieros. Son las notas que están caracterizadas por números, ¿ya? Y que son notas explicatorias de cada uno de los ítems presentados dentro de los informes financieros. Por ejemplo, acá en la nota número 3 señala que la universidad va a ocupar como moneda funcional el peso chileno, ¿ya? ¿Por qué es importante aclarar la moneda funcional o de trabajo de algunas empresas? Porque hay empresas nacionales como Codelco o Copec, ¿ya? Otras nacionales que emiten sus informes financieros en dólares, porque todas las transacciones que ya realizan, las realizan en esa moneda norteamericana. También la nota número 9, también señala la universidad que tiene activos intangibles, ¿ya? O algunas acciones en empresas que cotizan en la bolsa, como acciones en agua o acciones en el sistema SAP, ¿ya? Que son acciones que mantiene la universidad y que le generan recursos adicionales. La propiedad, planta y equipos señala la valorización que tienen los equipos en el año calendario y las propiedades que cuenta la universidad, ¿ya? Y aquí vemos claramente que desde el año 2017 a 2018 la universidad aumentó la valorización de propiedades, plantas y equipos por el traspaso del Hospital Modular de Talca desde el Servicio de Salud del Maule en comodato de la Universidad de Talca, y además del arriendo con opción de compra del terreno en lo cual está instalado este hospital, ¿verdad? Y es una licitación que tiene con la empresa Cencosud. Por último, en segundo término, vemos los estados de resultado, que son el nivel de ingresos contables generados en el periodo, ¿ya? Es decir, el resultado económico que tiene la empresa, ¿ya? En ella se constatan los ingresos, que son los incrementos en los beneficios económicos de la empresa producidos a largo plazo en el periodo contable, en forma de entrada, ya sea de dinero o cuentas por pagar, y que son ya sea principalmente activos corrientes, ¿no? Los gastos son disminuciones en los beneficios económicos, o sea, hay desprendimiento de dinero para pagar estas cuentas, que
pueden ser corrientes o no corrientes, es decir, a un año o a más, o pago a más de un año, sobre todo los préstamos bancarios, en los cuales las instituciones han tenido que recurrir para invertir en activos principalmente. Y aquí la Universidad de Talca también nos emite un estado de resultados por función, ¿ya? En la que se dan cuenta del total de ganancias de la universidad durante el año y los gastos en los que ha incurrido la universidad, ¿ya? Y todos estos resultados son presentados en todas las instituciones o empresas, ¿ya? En su moneda funcional, y son las ganancias que obtiene la universidad o utilidad del ejercicio, ¿ya? O pérdida del ejercicio en aquellas empresas en que los gastos son mayores que los ingresos, ¿ya? Y siempre se presentan antes del pago de impuestos, ¿ya? Por lo tanto, y el término correcto de esta información, es decir, la ganancia antes del impuesto, desde el punto de vista financiero, se denomina EBIT. Estado de flujos de efectivo. Es la variación de efectivo y o efectivo equivalente que presenta una empresa, ¿ya? Está clasificada en las operaciones que realiza la empresa para obtener recursos, o el financiamiento o inversiones que ésta realiza, ¿ya? Es decir, cómo varía la liquidez de la empresa de un periodo a otro, es decir, efectivo equivalente. Y lo que permite es evaluar la empresa desde el punto de vista financiero, sobre todo en su capacidad de pago de préstamos, o cómo la empresa tiene la capacidad de pedir préstamos y pagarlos a las instituciones financieras dedicadas a la prestación de dinero, los bancos. Y aquí la universidad nuevamente nos presenta el flujo de actividades de operación que tiene, los excedentes del periodo, la disminución de los activos que afectan el flujo efectivo, ¿ya? Y el aumento de pasivos que afectan el flujo efectivo. Es decir, nos presenta la cantidad de dinero o ingresos que presenta la universidad y las cuentas por pagar que tiene la universidad a corto y a largo plazo. Sobre todo en el pago a otras instituciones financieras que han prestado dinero a la universidad para invertir, sobre todo en el hospital italiano, en la cual se hizo el traspaso de este hospital a la universidad, y que requiere la mantención, la valoración de la infraestructura, la remodelación, como un campo clínico asistencial. Y estado de cambios del patrimonio, en términos generales, explica los cambios que experimentó el patrimonio de un periodo a otro. Ya, o sea, la distribución de utilidades es que hubo, sobre todo en las empresas privadas, que necesitan repartir las utilidades en aquellas personas que han cotizado sus acciones en bolsa o han comprado las acciones de estas empresas en la bolsa, requieren de la redistribución en dinero. Y eso está explicitado por ley. La Universidad de Talca también aquí nos presenta cambios en el estado de patrimonio, ya principalmente mantiene el patrimonio, ya si bien obtuvo menos ganancias durante el año 2017, ya, pero en el 2018 esas ganancias se ven reflejadas en el traspaso del hospital italiano, ya como una forma de activo no corriente, por lo tanto también es considerada como un flujo de entrada de dinero, porque eventualmente la universidad podría traspasar este comodato, ¿ya? Y cobrar por este comodato, ¿ya? En caso de que se traspase a instituciones privadas, ¿ya? O sea, es una forma de liquidez que tiene la universidad, el tener propiedades, plantas y equipos, ¿ya? Para otorgar sus servicios. Por último, las notas de los estados financieros son informaciones adicionales y complementarias de los estados financieros que facilitan la interpretación y entendimiento de la información presentada en esto, ¿ya? Y que están, como se los dije anteriormente, clasificados por número, ¿ya? Y para poder requerir información adicional
yo voy a la nota financiera, en este caso a la número 5, a la número 7, o a la número 7, si que quiero tener mayor antecedentes del efectivo equivalente o los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes que tiene la universidad. ¿Quién evalúa los estados de resultados? Ya lo dijimos anteriormente, en caso de la empresa que cotiza en bolsa, en la Comisión para el Mercado Financiero, en la Superintendencia de Salud, en caso de instituciones privadas de salud, y las instituciones públicas es la Contraloría General de la República. Y para ello, sobre todo en instituciones privadas, la Comisión del Mercado Financiero tiene entidades fiscalizadoras, ¿ya?, que clasifican a las empresas según los estados financieros presentados, ¿ya?, y la clasifica en riesgos, ¿ya?, según la capacidad de pago que tienen estas empresas y la solidez del pago que han realizado durante el año. Y tiene una serie de empresas calificadoras de riesgo que también son controladas por la Comisión del Mercado Financiero, y si llegan a cometer algún error o no piden los documentos necesarios para realizar el estado financiero, ¿ya?, pueden llegar a ser sancionadas con multas e incluso perder la calidad de institución fiscalizadora dentro de la Comisión del Mercado Financiero. Como lo que le ocurrió a esta clasificadora de riesgo, que infringió su obligación de entrega de información relativa a contratos, ¿ya?, por lo tanto fue sancionada por la Comisión del Mercado Financiero, ¿ya? Bueno, esta fue la primera parte de la clase, así que vamos a tomar un pequeño break y vamos a continuar.